en alguno de los artículos en donde se presenta los estadísticos de control de dicha carta. Pero antes de presentar esos estadísticos de control de dicha carta, generalmente esta carta, generalmente no siempre, se presenta utilizando variables estandarizadas. Es decir, la variable original se estandariza con el propósito de simplificar o ser, o en otras palabras, ser mucho más sencilla la formulación y los cálculos matemáticos para obtener los estadísticos de control. Generalmente se estandariza la variable aleatoria, pero desarrollaremos un caso en donde no existe estandarización, simplemente se trabaja con la variable original. Al igual que la carta de UMA, esta carta, como les decía, es aplicada para variaciones pequeñas y en fase 2, es decir, en fase de control. Los estadísticos aplicados en esta carta, esta es una manera de expresar los estadísticos, hay otras maneras de expresar los estadísticos. Aquí observan que existen dos estadísticos, uno superior y uno inferior. El superior es tomar un valor máximo entre un 0, entre el 0 y el resultado de esta ecuación, donde aparece T, que es el estadístico del subgrupo, puede ser un promedio, un rango, una desviación. K, que es una constante de sensibilidad, que generalmente toma el valor de 0.5, y Qsum positivo anterior o Qsum positivo negativo anterior. Es decir, se debe ubicar aquí el Qsum anterior, lo que implicaría que si se va a calcular el primer Qsum, este sería el Qsum de arranque. Si la variable es estandarizada, o sea, T es estandarizada, generalmente o siempre el valor de arranque es el promedio de una distribución normal estandarizada, que en este caso es 0, ¿no? Qsum de arranque, repito, por lo general lo ubicamos como 0. Los límites de control de esta carta está definido como H sigma, positivo y negativo, donde H toma el valor de 5. Es decir, si la desviación tiene un valor de 25, H por sigma, o sea, 5 por 25, daría 125 positivo y 125 negativo como límites de control. Si la desviación toma el valor de 1, sería 5 positivo como límite superior y 5 negativo como límite inferior. Este es el valor de los límites de control. Si utilizamos la estandarización, como les comenté hace un momento, es decir, ya no estamos trabajando con el estadístico T, sino con la variable aleatoria normalmente distribuida estándar, obviamente, distribución normal estándar para ser más concreto. Z, entonces estos serían los estadísticos de control. Es decir, hay dos estadísticos de control. A diferencia de la carta Shuhar o la carta EUMA, aquí hay dos estadísticos de control, uno positivo y uno negativo. Observen que el valor de referencia es 0, tanto para el estadístico superior o positivo como el negativo. Es decir, uno espera que el estadístico de control sea 0, que implica estabilidad en el proceso. Obviamente, algunas veces, y veamos, vamos a observar en los casos de estudios, no se presentan, y es cuando el ingeniero tiene que evaluar qué está pasando en el proceso cuando estos estadísticos de control de la Qsum no obtienen como resultado el valor de 0.
Entonces ya es claro para ustedes que estos son los estadísticos de control. Y repito, esta es una de las formulaciones. Existen formulaciones en donde ambos, tanto el positivo como el negativo, ambos son máximos y simplemente se modifica la ecuación. Y repito, eso lo vamos a ver en un caso de estudio. Este es los estadísticos de control si vamos a evaluar la medida de variabilidad como la desviación estándar o el rango. Observen en este caso que la constante de sensibilidad ya no sería 0.5, sino se determina mediante esta fórmula. Igual en el caso de la Q-sum de rangos, la constante de sensibilidad se aplica a esta formulación. Este es un porcentaje, ¿no? Sigma de A sobre sigma de A es un porcentaje. Por ejemplo, si usted quiere sensibilizar la carta en un 5%, ese valor sería 0.05. En un 10% sería 0.1. O sea, el porcentaje de sensibilidad de la carta. Veamos un ejemplo de esta carta Q-sum, el mismo ejemplo que habíamos tomado en la carta EUMA anteriormente. Se trata de la actividad en el tiempo, es decir, aquí no sería nitrógeno, sino tiempo. Y estos son los valores, son observaciones individuales. Cada subgrupo tiene una sola observación. Se tienen los parámetros mu y sigma y deseamos desarrollar la carta Q-sum. Ahora, lo vamos a evaluar mediante la estandarización. Entonces, la estandarización implicaría que cada observación que observaron aquí se estandariza, es decir, se toma el promedio mu y se lo divide entre la desviación sigma. O sea, la primera observación es 146.11, 146.116 para ser preciso, menos el mu, 147.082, sobre sigma, que es 531, eso da un valor estandarizado de menos 0.181. Y así se hace con todos los valores, se estandariza. Ya tenemos la variable estandarizada, que es z. Y con esa variable estandarizada es que vamos a encontrar los estadísticos de control Q-sum. Veamos los estadísticos de control Q-sum. Recuerden aquí que como estamos estandarizando la variable, los límites de control son h sigma. Cuando se estandariza la variable, recuerden que sigma es igual a 1. Y si h se toma siempre como referencia el valor de 5, entonces sería 5 por 1, 5 positivo como límite superior y 5 negativo como límite inferior. Por defecto, el Stagraphy lo establece de esa manera cuando se estandariza. Pero es recomendable que cuando se trabaja con variables aleatorias estandarizadas, los límites de control sean 3 y menos 3, para garantizar la confiabilidad del 99.73%. Pero por defecto, repito, el Stagraphy genera esos límites, 5 y menos 5, pero se puede modificar hasta en el propio Stagraphy. Bueno, vamos a calcular los primeros valores de los estadísticos de control, es decir, el C1 positivo y el negativo. Tenemos 0, el máximo y el mínimo, ambos 0. El primer valor de Z, que ya lo vieron en la tabla. La constante de sensibilidad para el máximo es menos 0.5, para el mínimo es más 0.5. Y aquí, en esta parte debe estar el Q-sum, el Q-sum anterior, ¿sí? Q-sum anterior. Pero como no se tiene Q-sum anterior, el valor de arranque, cuando se trata de variables estandarizadas, es 0. Una vez calculado esta ecuación, todo este valor, una vez calculado, ¿qué da como resultado? El primer valor, todo este valor, voy a señalarlo nuevamente, da como resultado un valor negativo. Tú tienes que tomar el máximo entre 0 y un valor negativo, obviamente 0. Y todo este valor, al calcularlo, da un valor 0.319 positivo. Pero debes tomar el mínimo entre 0 y 0.319, por lo tanto el mínimo es 0. ¿0 qué implica? Y vuelvo a repetir, 0 implica que hay estabilidad.
que el proceso está bajo control en ese momento. Así se hace con todos los zoom, tanto positivo como negativo, para cada uno de los subgrupos. Para el segundo subgrupo, el mismo procedimiento. Pero aquí, a diferencia del primer subgrupo, cuando ustedes calculen y determinen el QSUM positivo y negativo, tomando el valor de Z para ese segundo subgrupo, que es el punto 25.6, que es el que estoy señalando, este valor que estoy señalando de 0 no es valor de arranque, es los valores obtenidos de la QSUM 1, tanto para el valor positivo como para el valor negativo. Y se obtiene, obviamente, el máximo entre 0 y un valor negativo es 0, el mínimo entre 0 y un valor positivo es 0. Ya se tiene los valores de zoom para el primero, segundo subgrupo, y así se hace para los siguientes subgrupos hasta el décimo, que es la cantidad de subgrupos que se tiene en este caso de estudio. Ya teniendo los valores de QSUM, se hace la gráfica. Recuerde que 5 y menos 5 son los valores de los límites de control cuando se hace la estandarización. Aquí está un resumen de lo que se hizo. Aquí están los valores de Z, aquí está C+, aquí está C-. Se hace la gráfica se hace en el StatGraphic. No, la gráfica en StatGraphic no es muy clara, pero se asume que estos puntos que estoy señalando son los puntos del positivo. Posiblemente esta es la duda del StatGraphic, ¿no? Recuerden, cuando da un 0 puede ser un positivo, puede ser un negativo. Aquí este QSUM negativo, que si se pudiera, se uniera los puntos, ¿no? Para observar mejor el comportamiento de la gráfica. Este es en la gráfica. Ahora, aquí, ¿qué se está graficando? No la variable estandarizada Z, sino la variable real, sin hacer la estandarización. Es por ello que ustedes ven los valores de H de 2681 y menos 2681, los límites inferior y superior. Ahora, cuando se trata de una estandarización, ya el valor de H toma el valor de 5 y menos 5, pero ajustando una distribución normal estándar sería 3 y menos 3. Esta es la QSUM estandarizada. Observen que sería el caso de estudio que estamos desarrollando. Y repito, por defecto aparece 5 y menos 5, pero ustedes lo pueden ajustar como 3 y menos 3. ¿Por qué 3 y menos 3? Porque recuerden que 3 y menos 3 garantiza la confiabilidad del 99.73%. Y aquí sería, obviamente, si trazamos líneas como en Sugar, este es el comportamiento de la carta para el QSUM superior y para el QSUM inferior. Aquí, si observamos, hay inconvenientes en el promedio del proceso porque ese promedio va a ser, según lo que se presenta, tiene problemas porque el centramiento del proceso está por debajo de lo que se considera adecuado, que es el valor central. Parece ser que hay una pequeña desviación del centramiento hacia valores menores que el deseado. Este es la carta QSUM en esta gráfica. Esta es la carta QSUM R. Ahí habría que hallar QSUM y se puede cambiar por no R sino X bar. Y como lo habíamos hecho en Sugar, ¿no? Hay que abrir la librería QCC. Veamos un ejemplo. Tomamos el mismo ejemplo que hicimos con Geo. Tomamos la misma información, los mismos 20 datos.
vamos a controlar gráfico por variable. Aquí recuerde que ponderado por el tiempo, ya no básico, básicos son Chugar, y aquí aparece QSUM. Vamos a QSUM HK, QSUM observaciones individuales. ¿Por qué HK? Porque aquí hay 20 subgrupos y cada subgrupo tiene 3 observaciones. Si tuviese una sola observación nada más, sería QSUM observaciones individuales. Las demás gráficos que aparecen en QSUM máscara B son propuestas, QSUM para individuos máscara B. La máscara B es una propuesta que no tuvo mucha acogida. Vamos a abrir QSUM HK. Tomamos las 3 columnas y le damos a aceptar inmediatamente. Esta es la QSUM. Observen que aparecen, son el valor de H, pero recuerden que como se trata de fase 2, yo tengo que decirle opción de análisis, fase 2. Miren que en EUMA y QSUM siempre tenemos que indicarle que es fase 2. En el momento de decir control, nos da los parámetros. Aquí el parámetro quedó bien en cuanto al promedio, pero no en cuanto a la medida de variabilidad, que es 5,58. Es el que estamos tomando. Observen que aquí ustedes pueden cambiar el valor de H. Miren aquí, H, 5 por defecto. Pero como estamos tomando con los valores reales no estandarizados, vamos a tomar H5. Vamos a darle a aceptar. Y estos serían los límites. 16,11 y menos 16,11. Han alejado de los límites, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo, que grabe los datos de QSUM, los resultados, ustedes van aquí donde dice el icono de grabación de datos y le dice grabe las sumas acumuladas, ¿sí? Grabe la media, grabe el sigma del proceso y lo coloque en la hoja A. Ahí te va a dar las sumas acumuladas, los QSUM obtenidos, vas a dar OK, y te lo va a grabar en el libro de datos. O sea, en la parte superior izquierda dice el libro de datos donde colocaste la información, y aquí están los QSUM obtenidos para cada subgrupo, ¿no? Sumas acumuladas de cada uno de los subgrupos. Y la media y la desviación. Obviamente él va a generar la desviación de esos datos, ¿no? Pero ustedes están indicando que la desviación es 5,58, que es lo que habíamos presentado. Ahora bien, aquí en información, ustedes le dice que haga un reporte, y el reporte, y en este caso, le va a dar todo lo que el positivo y el negativo. Todo el reporte de negativo y positivo, y le va a dar el contador, que vamos a hablar más adelante. El contador N, contador positivo y el contador negativo. Más adelante hablemos del contador. Pero esa es la carta en esta gráfica. En R, aquí está la carta de QSUM. Voy a tomar 20 datos, los 20 datos que tenemos ahí. Por eso coloco de 1 a 20, 3 columnas. Voy a colocar aquí bar, que realmente, para llamarlo. Voy a ir a Excel, tomo los 20 datos, le doy copiar, le doy ahora R y voy a empezar a compilar cada uno de los datos. Voy a decirle a la consola que me borre esta parte, limpiar consola. Ahora sí voy a dar para cada algoritmo, cada fila. Llamo la librería QCC, copio los 20 subgrupos de observaciones. Ya me está indicando que hay 3 columnas donde hay cada una de las observaciones. Voy a la parte de donde va a graficar, me voy a quedar aquí ahora QSUM, que haga la carta QSUM. Ahí está la carta QSUM. Si observan que es mucho más visual que el stack gráfico. Y aquí se nota claramente lo que yo le dije hace un poco en uno de los ejemplos, que hay problemas con el promedio. Está por debajo de lo que
se considera adecuado. Y problemas con el promedio con respecto a que está por debajo. Si el comportamiento hubiese sido en la parte superior, diría que como se trata de fase 2 de control, diría que el operario o el proceso o alguna causa generó que el centramiento del proceso aumentara. Aquí, en este caso, disminuye. Hay que encontrar la causa de por qué ese comportamiento de la disminución del promedio del proceso. Esta es la carta Kusu en R. Observen que es una carta que visualmente es mejor que lo que presenta el esta gráfico. Estando también en esta gráfica, si ustedes quieren realizar la carta tendría que, estando en la gráfica, tendría que dar clic derecho, opción de análisis, siempre en la misma ventana, y aquí aparece normalizar. Le dan clic y observen que por defecto 5 y menos 5, que debería ser 3 y menos 3. Pero ustedes pueden hacer la modificación. Clic derecho nuevamente, opción de análisis, donde dice 5, colocan el valor de 3. Le dan a aceptar. Ahí está ya. Igualmente, observen que aparece este comportamiento por debajo del promedio. Es decir, la carta en esta gráfica también muestra el comportamiento, que son las barras que ustedes ven que estoy señalando. Esa es la carta Zoom. Ahora bien, veamos un ejemplo de lo que es el contador que yo le había contado, el N, la importancia del contador. Este ejemplo se trata de 20 subgrupos, pero cada subgrupo tiene una sola observación. Una sola observación. Dan el valor objetivo, 1050, y la desviación, 25. Si la desviación es 25, los límites de control serán 5 por 25, que serían 125 positivo y 125 negativo. Esos serían los límites de control. Veamos entonces la aplicación de QSUM. Aquí le estoy mostrando otra forma de hallar QSUM. Vean que ambos utilizan el máximo. Se toma la observación individual, se resta mu más k más el QSUM anterior. Ahora, aquí k está definida de esta manera, 0.5 por sigma. Recuerden que cuando está estandarizado, sigma vale 1, por eso la constante de sensibilidad acá es 0.5. Pero aquí no está estandarizado. Es decir, aquí sería 0.5 por 25, porque si acá, aquí, daría el valor y menos. Entonces ya sabemos que el valor de K no es 0.5, sino 12.5, porque sería 0.5 por 25. Y es claro entonces que esta fórmula es otra manera de expresar los estadísticos de control positivo y negativo de la carta QSUM. El caso de, por ejemplo, de QSUM inferior es lo que habíamos contemplado con el mínimo. Miren que uno puede modificar y decir mínimo y está reemplazando lo del QSUM inferior, pero utilizando mínimo no máximo. Y el resultado es el mismo. Veamos el desarrollo de los cálculos de la QSUM. Aquí simplemente estamos colocando las formulaciones que observamos. Por ejemplo, con el QSUM positivo. Toda la tabla es de QSUM positivo. Es el máximo entre 0, x, y, que sería el primer valor. El primer subgrupo tiene un solo valor, recuerden. Entonces, en el primer subgrupo el valor es 1045, menos mu sub 0, que es 1050, que es el parámetro, más k, que es 12.5, que es 0.5 por 25, más el valor de arranque. Ya sabemos que el valor de arranque es 0.
Entonces sería el máximo entre 0 y menos 17.5. Obviamente el máximo entre 0 y menos 10, un valor negativo es 0. Y observen la importancia del contador 0. El contador tiene valor es cuando tengo un valor distinto a 0. Lo propio se hace con el segundo subgrupo. Tiene como XY 1055. Y nuevamente lo mismo, mu más K, que es 12.5, más 0, pero este 0 ya no es valor de arranque. Aquí sí hay que resaltar que este 0 no es valor de arranque, es porque el CUSUM anterior dio un valor de 0. Y empezamos a desarrollar cada uno de los CUSUM positivos. Hay otra tabla para el CUSUM negativo. Ahora miren el contador. Observen que dio positivo, en este caso, ambos valores CUSUM del cuarto subgrupo y del quinto dieron positivo. Entonces el contador dice, bueno, encontré uno positivo, encontré el segundo positivo. Pero cuando se llegó al sexto subgrupo, nuevamente el CUSUM dio 0 y volvió el contador a iniciar. Siempre que dé el CUSUM positivo o negativo 0, el contador reinicia. Estando en el octavo subgrupo, nuevamente dio positivo y reinició el contador. 1, 2, y aquí me detengo. 3. ¿Por qué me detengo ahí? Porque aquí hay algo especial. Resulta que, ¿qué diferencia hay entre este positivo de 170.5 con respecto a los anteriores positivos, 87 y 24.5? Es que este positivo está por encima del límite de control superior, que es 125. Entonces, ese valor positivo me indica que hay una señal de alarma. Y aquí se dice, en el décimo subgrupo allá hay una señal de alarma. Y empiezas el undécimo, el número 12, el número 13. Empiezan el contador. Entonces, si el undécimo tienes positivo, el décimo primero tienes positivo, el décimo segundo tienes positivo, entonces empieza el contador y decir, hombre, hay positivo y todos están por encima del límite de control superior. Todos encima del límite de control superior. Por eso señalé el décimo, porque a partir del décimo todos están por encima del límite superior. Y la ventaja de la carta CUSUM es que tú puedes hacer lo siguiente, que como el décimo es el subgrupo donde se presenta la primera señal de alarma, tú puedes determinar en qué subgrupo, no necesariamente el décimo, empezó las condiciones inadecuadas en el proceso. Es decir, empezó a presentarle o a presentarse una variación no adecuada en el proceso. ¿Cómo se hace? Se toma el décimo subgrupo, que es el que tiene la señal de alarma, y se observa qué contador tiene. 3. Entonces, el décimo subgrupo tiene contador 3. Y lo único que tienes que hacer es lo siguiente. 10 menos 3, 7. Es decir, a partir del séptimo subgrupo empezó una situación no aleatoria. En carta Shuhar, ¿qué tendrías que hacer? Ir al décimo subgrupo y encontrar la causa que generó ese comportamiento. Pero la carta CUSUM te dice lo siguiente, no, no señor, no fue en el décimo subgrupo, fue a partir del séptimo subgrupo está el factor que generó esa señal de alarma. Entonces ya sabemos que se toma el subgrupo donde aparece la señal de alarma y se le resta el contador de ese subgrupo, que en este caso es 3, para obtener en qué subgrupo empezó
o inició este comportamiento no aleatorio o señal de alarma. Esa es la importancia del contador. En el caso del límite, el contador o perdón, CUSUM inferior o el estadístico de control inferior de la carta CUSUM, estos son los resultados. Observen que en el caso de CUSUM inferior o CUSUM negativo, la mayoría son ceros. O sea que el problema está en el CUSUM superior. Es decir, aquí el centramiento del proceso muestra que el corrimiento está por encima del promedio. En el CUSUM superior está por encima del promedio. No tanto en el CUSUM inferior, porque en el CUSUM inferior los únicos que están por debajo del promedio es el sexto y el séptimo subgrupo. Simplemente por debajo del promedio. Y por debajo del promedio y por debajo del... y cumpliendo con el límite de control. Esta es la carta de sumas acumuladas de este ejercicio en R. Miren cómo es el comportamiento. Y es claro que se muestra una tendencia ascendente muy clara de ese comportamiento no aleatorio. Si ustedes realizan el mismo ejercicio, pero aplicando Shugart para observaciones individuales, obviamente tendrían un resultado diferente, que lo vamos a ver. Pero antes, el ingeniero desea observar o determinar cuál es el valor del corrimiento de la media en ese subgrupo donde se presentó la señal de alarma, o sea, en el décimo. ¿Cómo se obtiene? Aplicando esta formulación. Corrimiento superior. Ahora, vamos a aplicarla. Aquí está la misma formulación. ¿Qué dice? Tome el valor objetivo, 1050, más el valor de K, que es 12.5, que es 0.5, recuerden, por sigma. El Q superior en ese sub, que es 170.5, estamos hablando del décimo, sobre el contador de ese subgrupo, que es 3. ¿Cuánto es el resultado? 119.33. Es decir, el promedio se ha corrido de 1050 a 1119.33. Y ustedes pueden calcular un porcentaje de corrimiento con estos dos valores. Por ejemplo, decir que es cerca del 4, el 5% de corrimiento del proceso. Y con ese porcentaje tú puedes hacer un ajuste, decirle al operario que haga el ajuste del 5, del 4, del 6% generado por ese corrimiento. Ahora, como les decía, vamos a asumir que ustedes realizan este mismo ejercicio con la carta Shugart de observaciones individuales. Entonces, aquí están. Recuerda que cuando son observaciones individuales, tú tienes que realizar una diferencia para obtener el rango móvil. 1045 menos 1055 da 10, 1055 menos 1037 da 18 y así sucesivamente. Como se trata fase 2, ya tiene los parámetros. No necesito, aquí se calculó el promedio de la desviación, pero no necesito porque ya se tienen los parámetros. Se calculan los límites estándar. El límite estándar para la medida de variabilidad, que es el rango móvil, y el límite estándar para la medida de localización. Vamos a enfocarnos en el límite estándar de la medida de localización para poder compararlo con la carta CUSUM. Graficamos, basado en estos límites de control, hacemos la gráfica Shugart y este es el resultado de la gráfica Shugart. Observen la información, perdón, la información generada indica que hay una especie como de cambio de nivel, ¿no? Que es distinta a la presentada por Reuma. Reuma dice que definitivamente hay una tendencia a aumentar el promedio del proceso. Y aquí se dice que hay un cambio repentino. Son dos situaciones, repito, entre una y otra carta, pero recuerden que la carta CUSUM, al igual que Leuma, es más sensible a esos cambios pequeños.
Este es la carta de control para sumas acumuladas. La importancia de la carta de control para sumas acumuladas, al igual que la carta EUMA. ¿Alguna pregunta, por favor, acerca de estas cartas de control? ¿Algo que no supe explicar bien? ¿Alguna duda? Sí, profesor. Usted habló de que la carta Dígame. CUSUM hacía referencia o hablaba del porcentaje de corrimiento de los procesos, ¿cierto? Sí, claro. Y la carta EUMA me permite hablar de lo centrado del proceso. Sí, pero también recuerda que vimos EUMA para la medida de variabilidad. Recuerda que EUMA lo vimos para la medida de localización, que es centramiento, y la medida de variabilidad, que son las propuestas de Crowden y Hamilton, y la propuesta de Acosta. Tú puedes hacer una carta CUSUM también para la medida de variabilidad. No se ha mostrado acá, pero lamentablemente el stack graphic, al igual, recuerda que tiene esa falla, el stack graphic, de que cuando le pido yo gráfico de medida de variabilidad para la suma acumulada, mire que estamos en suma acumulada, le pido gráfico para la suma acumulada, me sale la gráfica de rango de Schuhart. Entonces, es claro entonces que el software todavía le está gráfico no actualizado. Pero ustedes, al igual que la carta de centramiento, que es la que dices tú puedes hacer una carta CUSUM para rango, para desviación, aplicando las formulaciones que vimos hace un momento cuando desarrollamos la carta CUSUM. En otras palabras, lo que te quiero decir, tanto la carta EUMA como CUSUM, tú puedes evaluar el centramiento y la variabilidad. Igual que la Schuhart, recuerde que en la Schuhart evaluaste el centramiento con el promedio y evaluaste la variabilidad con el rango o con la desviación o con la varianza. Aquí pasa lo mismo en CUSUM y en EUMA. Tú puedes evaluar el centramiento o puedes evaluar la variabilidad. ¿Es claro entonces acerca de lo que es las cartas de control? Sí, ¿Claro? claro. Ok. Siempre el ingeniero debe enfocarse a las dos medidas, centramiento y variabilidad. Dos cartas, debe presentar siempre dos cartas. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, chicos, entonces vamos a dejar hasta el día de hoy. Eh, Recuerden que la próxima semana hay que hacer el entrega del primer taller. ¿Qué temática falta para el primer taller? Lo vamos a ver el martes, que es índice de capacidad. Es una temática sencilla, que son indicadores que te permiten evaluar si esa característica de habilidad cumple con las especificaciones de diseño, por lo que, repito, no es complicado en ese sentido. Entonces sería la temática del primer taller, que es la misma temática que se va a entregar a la evaluación. Nosotros, en el desarrollo del taller, exactamente esa temática es el desarrollo de las evaluaciones. O sea, no vamos a salir de los temas ya evaluados en las presentaciones y de los talleres.